Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas que están recogidos y contenidos en el manual. La sesión de hoy día, en esta sesión nos corresponde ocuparnos del tema de los derechos fundamentales, que en el texto de trabajo que tienen ustedes comprende de la página 37 a la página 63, ¿no? A la página 63. Vamos a referirnos a lo que aparece en el texto y vamos a también incorporar algunos temas que no, por razones de espacio en el texto, no han sido incluidos, pero que no por eso dejan de ser también importantes. En la doctrina de los derechos humanos se ha desarrollado un debate en relación al uso y empleo de los términos derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Hay una parte de la tradicional de la doctrina que señala que derechos humanos y derechos fundamentales son términos sinónimos, es decir, que comprenden y comparten los mismos contenidos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, una corriente de la doctrina en materia de derechos humanos ha establecido un distingo entre derechos humanos y derechos fundamentales. Diferenciación que podemos resumir en los siguientes aspectos. Por derechos humanos se entienden ese conjunto de derechos naturales que suponen y comprenden atribuciones y facultades cuya titularidad recae en las personas por el solo hecho de pertenecer al género humano, ¿no? En consecuencia, cuando hablamos de derechos humanos, estamos aludiendo a aquellos derechos naturales, intrínsecos, inherentes a la condición de ser humano, y para cuyo goce y ejercicio se requiere la única condición de ser parte del género humano. ¿Okay? Estos derechos humanos se encuentran recogidos y contenidos en instrumentos internacionales que han sido elaborados, declarados y aprobados a través del tiempo, sobre todo y fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y más concretamente a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La defensa, promoción y desarrollo teórico, conceptual, así como teórico y práctico de los derechos humanos, encuentra su punto de despegue, sin duda alguna, después de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Los estados reaccionan luego de develarse los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y entonces los estados comienzan a sumar esfuerzos, a compartir decisiones dirigidas a crear sistemas, elaborar instrumentos positivos, jurídicos, que permitan consagrar y tutelar de manera efectiva estos derechos intrínsecos, connaturales a las personas que están recogidos bajo el paraguas del término derechos humanos. ¿Ok?
¿okay? Así se aprobará la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, se institucionalizará el Sistema Universal de Derechos Humanos y luego, posteriormente, los sistemas regionales como el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano, etcétera, etcétera. Entonces, a eso alude el término derechos humanos. En cambio, derechos fundamentales comprenden aquellos derechos humanos que se han positivizado, ¿no? Este término de derechos humanos fue creado, inventado por los alemanes, ¿no? Por los alemanes en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? La Constitución alemana habla de los derechos fundamentales del pueblo alemán. Este término, como aparece en el texto, luego ha sido difundido y a la fecha ha contado con una mayoritaria aceptación. Desde el punto de vista conceptual, en cambio, a los derechos fundamentales aluden a aquellos derechos humanos que se han positivizado al incorporarse en un texto constitucional y que además de estar incorporados en un texto constitucional tienen una categoría particular y especial en relación con el resto de derechos que se encuentran señalados, recogidos y contenidos en un texto constitucional. Esta condición o categoría especial, particular, generalmente se expresa en el hecho de que tienen una protección reforzada, tienen una tutela agravada en relación con el resto de derechos recogidos en la Constitución. Entonces los derechos fundamentales son derechos humanos, pero incluidos en un texto constitucional y en una condición o categoría mayor o superior que el resto de derechos. Por ponerles un ejemplo, la Constitución Política del Perú dedica su primer capítulo a los derechos fundamentales de la persona. En el artículo 32 de la Constitución, si mal no recuerdo, se hace alusión a este derecho político denominado el referéndum, ¿no? Que es un mecanismo de democracia directa que permite al cuerpo electoral, al pueblo, a los ciudadanos, aprobar o rechazar leyes. Eso es el referéndum. Este artículo establece qué normas pueden ser sometidas a consulta popular, sometidas o sujetas a referéndum. Por ejemplo, dice la Constitución, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación o desaprobación de leyes o normas con rango de ley y la materia relativas a la descentralización. ¿Okay? Sin embargo, en el mismo artículo, en el párrafo final, se señala: no pueden ser sometidos a referéndum la disminución o supresión de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, por la vía de referéndum se puede modificar, reformar, suprimir, abrogar cualquier contenido de la Constitución, salvo los relativos a los derechos fundamentales.
Eso revela pues la categoría singular que tienen estos derechos fundamentales en el marco de la Constitución, la categoría especial que tienen los derechos fundamentales en relación con los otros derechos que tiene la Constitución, ¿no? Podemos advertir una definición de derechos fundamentales. O sea, tienen un conjunto de facultades y atribuciones para cuya titularidad es condición necesaria y suficiente el pertenecer al género humano, ¿no? Esto ya lo había yo explicado, ¿no? Ahora, los derechos fundamentales presentan determinadas características y ustedes lo conocen y nosotros lo que vamos a hacer es refrescar y recordar. Una primera característica de los derechos fundamentales es que son universales. Y son universales porque la titularidad de estos derechos recae en todos los que formamos parte del género humano, ¿no? Una segunda característica es la interdependencia. Esto quiere decir o significa que los derechos fundamentales están vinculados entre sí, hay una interdependencia. El goce de uno está condicionado al ejercicio de otros, ¿no? Hay una colectividad, una relación de interdependencia. Se me ocurre, por poner un ejemplo, el derecho de religión a la libertad religiosa, por ejemplo, no es viable, posible, en la medida de que no se encuentre consagrado, tutelado y protegido el derecho a la libertad de conciencia, ¿no? Uno depende de otro. O el derecho a la libertad de expresión, si es que no hay garantía, vigencia y ejercicio pleno del derecho a la libertad de información, ¿no? Etc. Otra característica es la inalienabilidad, ¿no? Los derechos universales son inalienables en la medida de que no pueden transferirse, no se puede renunciar a los derechos fundamentales, ¿no? No pueden ser enajenados, están en el comercio de los hombres. La inmutabilidad. Los derechos son inmutables, los fundamentales, no cambian, no se modifican. La explicación de ello radica en que estos derechos son connaturales al hombre y la naturaleza del hombre no cambia. Consecuentemente, los derechos fundamentales no son mutables. Los derechos fundamentales, por el contrario, son inmutables. Irreversibles, porque los derechos fundamentales son progresivos, ¿no? Una vez concedidos, una vez consagrados, una vez tutelados, no hay regreso, no hay retorno, ¿no? Los derechos fundamentales han tenido un trajinar histórico, ¿no? Un trajinar histórico que la doctrina plantea en tres grandes etapas, ¿no? La etapa de la proclamación, la etapa de la protección y la etapa de la promoción, ¿no? La etapa
De la proclamación es aquella etapa que se caracteriza en el tiempo por ser expresión de declaraciones, proclamas. Es la etapa del idealismo, ¿no? Es decir, la formulación teórica en la que se enarbolan ideales basados en la defensa y la protección de la dignidad y por ende de los derechos que giran en torno a esa cualidad inherente y propia del ser humano, ¿no? Es, como aparece en la diapositiva, entonces, la etapa de declaraciones y proclamas que van a ir formando y construyendo la teoría de los derechos fundamentales. La otra etapa es la etapa de la protección. Y la etapa de la protección se expresa en el hecho de positivizar, ¿no?, esos ideales, esos conceptos e ideas que se generaron en la etapa de la proclamación, ¿no? La etapa de la protección, como aparece en la diapositiva, plantea una inacabada batalla para la conversión de ideales y aspiraciones en verdaderas normas. Es la etapa de positivización de los ideales, de las proclamas, de los conceptos, ¿no?, en materia de derechos fundamentales. Así, esta etapa va a estar caracterizada por la aparición de constituciones que incluyen una parte dogmática, una parte con catálogos extensos dedicados a los derechos fundamentales. Y por último, la etapa de la promoción, que es una etapa inacabada, ¿no?, que se caracteriza por la lucha constante y permanente para promover el respeto, preservación, conservación de los derechos fundamentales, lo cual supone, ¿no?, un esfuerzo estatal, un compromiso estatal, una voluntad estatal de dotar a estos derechos fundamentales de las garantías que permitan su promoción, que generen las condiciones políticas y socioeconómicas para su real goce y ejercicio. La clasificación que aparece en la diapositiva es una clasificación que tiene por criterio el periodo, el momento histórico de su protección, de su consagración. Es por eso que esta etapa o esta clasificación plantea tres etapas o tres clases de derechos fundamentales, que son los derechos fundamentales de primera generación, derechos fundamentales de segunda generación y derechos fundamentales de tercera generación, ¿no? Los derechos fundamentales de primera generación, como aparece en la diapositiva, están conformados por los denominados derechos civiles y políticos, que son los primeros tipos de derechos que merecieron una tutela jurídica, una consagración jurídica, una protección jurídica. Así, el reconocimiento formal de estos derechos de primera generación civiles y políticos lo encontramos, por ejemplo, en la Declaración de Virginia de 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no?
cuando hablamos, vamos a ver cómo. Cuando hablamos de derechos civiles, como ustedes sabrán, estamos aludiendo a los derechos relativos a la libertad individual de las personas. En cambio, los derechos políticos aluden a las facultades y atribuciones que tienen las personas por su condición o su estatus de ciudadano para ejercer y participar en la vida política del Estado, ¿no? Los derechos políticos suponen entonces facultades y atribuciones que habilitan a los ciudadanos a participar de la vida pública, de la vida política del Estado, ¿no? En cambio, los derechos de segunda generación, estos derechos comprenden los derechos económicos y sociales, ¿no? Los primeros de ellos, los derechos económicos, hacen referencia a aquellas facultades y atribuciones cuya titularidad recae en aquel grupo del proceso de producción que aporta la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores. Y los derechos sociales son aquel conjunto de derechos que se le reconoce a determinados grupos, sectores o segmentos de la sociedad que por sus particulares condiciones, ¿no?, requieren una tutela preocupada, una tutela enfatizada por parte del Estado. Estamos hablando de grupos o sectores de la sociedad como los niños, las mujeres, los adolescentes, los ancianos, ¿no?, etcétera, etcétera. Este conjunto de derechos civiles y económicos, ¿no?, este conjunto de derechos civiles y económicos aparecen y surgen como consecuencia del denominado movimiento constitucionalista social, cuya características y trascendencia fueron materia de explicación en la sesión pasada, ¿no? Importantes textos que recogen estos derechos de segunda generación. Tenemos la Constitución de Querétaro, mexicana, del 17, Weimar, Alemania, del 19, la Declaración del Pueblo de la URSS del 18, la Constitución española del 31, ¿no?, entre otras. Y los derechos de tercera generación son aquellos derechos cuyos titulares son pluralmente las personas, los grupos sociales y la sociedad planetaria en su conjunto. Estamos hablando acá de derechos tales como los relativos a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la paz mundial, los derechos de contenido ecológico, ambiental, etcétera, etcétera. Eso como expresiones de estos derechos de tercera generación. Y en cuanto a instrumentos internacionales que los consagran y recogen, están los derechos del pueblo de Argelia, el 74, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Nuevo Orden Económico, que también es del 74, entre otros. Relaciones a los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales no son absolutos, no son derechos absolutos.
la doctrina y la praxis revelan de que existen limitaciones a los derechos fundamentales. Limitaciones que, por cierto, deben estar sustentados en principios de racionalidad y de proporcionalidad, ¿no? A manera de resumen, podemos decir que estas limitaciones obedecen o operan cuando están destinadas a preservar derechos y libertad para todos. Es decir, cuando hay colisión entre los derechos de una persona y los derechos de un universo mayor de personas. Se justifican también las limitaciones cuando están destinadas a la defensa de la moral, el orden público y el bienestar general. O cuando esas limitaciones están destinadas al normal funcionamiento de los poderes públicos y la continuidad de las instituciones. Es decir, son limitaciones que permiten el normal funcionamiento de los poderes públicos y la continuidad de las instituciones. Se me ocurre, por ejemplo, ustedes saben que el constitucionalismo ha creado la figura de los regímenes de excepción para proteger la continuidad del Estado, ¿no?, en casos de anormalidad constitucional. En virtud de esta institución del régimen de excepción, se pueden suspender el goce y ejercicio de ciertos derechos, básicamente los que están relacionados con la libertad. Esa, por ejemplo, sería una limitación justificada por el hecho de que está destinada a preservar, a mantener el normal funcionamiento de los poderes públicos y la continuidad de las instituciones. Algo así como lo que decían los romanos para justificar la institución de la dictadura en la época de la República de los Romanos. Decían que cesen las leyes para que vuelvan a regir, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones de los derechos fundamentales en un repaso, una revisada bastante rápida. Voy a hacer algunos comentarios en relación a los derechos políticos, ¿no? En relación a los derechos civiles, ¿no? Ya hemos dicho que los derechos civiles se refieren o tienen que ver con facultades y atribuciones vinculadas a la libertad individual de las personas, ¿no? Aparece en la diapositiva la imagen del pastor Martin Luther King. Curiosamente, hoy día se conmemora 50 años de aquel memorable discurso, justamente ahí, frente al obelisco y al pie del Memorial Lincoln, si no me equivoco, ¿no? Sí. I have a dream, se llamó el discurso, ¿no? Yo tengo un sueño, ¿no? O tengo un sueño. Discurso memorable. Líder indiscutible, promotor de la defensa de los derechos civiles, sobre todo de las minorías negras en Estados Unidos, allá por la década del 60, ¿no? Ahora veamos qué nos traen estas diapositivas en relación a los derechos civiles. Obviamente lo vamos a hacer en el marco de la Constitución Política del Perú. El artículo 2, por ejemplo, habla del derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, al libre desarrollo y bienestar. ¿Okay? Bueno, este es un tema también
harto conocido por ustedes en el tema del derecho a la vida, ¿no? Acá aparece una definición. La vida es definida como aquel lapso que transcurre en el ser humano desde su concepción en el claustro materno hasta su deceso humano, ¿no? En esto no voy a hablar mucho, salvo quisiera hacer mención que el Tribunal Constitucional, a propósito del caso Chayapalca, penal de Chayapalca, el caso penal de Chayapalca, ustedes saben que el penal de Chayapalca es un establecimiento penitenciario que se encuentra en Tacna, en el límite con Puno. Está ubicado, creo que más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, una treintena de internos, ¿no?, de presos del penal de Chayapalca, presentaron un habeas corpus contra el Ministerio de Justicia, contra el Instituto Nacional Penitenciario, y señalaron, fundamentaron de que las condiciones climatológicas y la ubicación del penal de Chayapalca comportaba un atentado contra su derecho a la vida, contra el derecho a su integridad y salud física, ¿no?, etc. ¿Qué cosa es lo que planteaban y solicitaban? Solicitaban su traslado al penal de Castro Castro. ¿Por qué les cito este caso? Porque en este caso el Tribunal Constitucional, recogiendo ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la CIDH, ¿no?, señaló que el concepto del derecho a la vida no debe ser recogido e interpretado en un sentido restringido, sino en un sentido amplio. El derecho a la vida no supone únicamente el derecho a no morir, a no ser privado de la vida, ¿no? Es decir, el derecho a la vida no es únicamente esa confrontación entre existir y no existir. No, el derecho a la vida es más. El derecho a la vida supone no solo existir, sino existir en condiciones de dignidad, ¿no? Por eso, y desde entonces, han habido muchas sentencias del Tribunal Constitucional que vinculan el derecho a la vida con otros derechos, ¿no?, por el tema del entendimiento, de la conceptualización del derecho a la vida como el derecho a existir dignamente, el derecho a existir en condiciones de dignidad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, sentencias en las que se vincula el derecho a la vida con el derecho a la jubilación, en la medida de que una vida digna, ciertamente pasa por tener una pensión que permita llevar, valga la redundancia, con dignidad la vejez, etc. Entonces ese comentario me parece importante formular en relación al alcance y extensión del derecho a la vida. Estas son algunas excepciones que remarcan el hecho de que el derecho a la vida es un derecho regulable al contener las constituciones y los instrumentos internacionales ciertas circunstancias de excepción
al derecho a la vida, como son, por ejemplo, la condena de muerte, el conflicto bélico, la legítima defensa, el estado de necesidad, el legítimo ejercicio de deber o derecho, y por último, el aborto terapéutico. En diapositivas tenemos un buen número de derechos civiles. Por razones de tiempo, pues no voy a trabajarlos todos, voy a dejar la diapositiva para que ustedes la tengan, ¿no? Y voy a escoger arbitrariamente algunos derechos civiles que podemos comentar, ¿no? El derecho a la identidad personal, ¿no? Hay una definición que dice: la identidad personal es el conjunto de atributos y características psicosomáticas, ¿no?, que permiten individualizar a la persona en la sociedad. Es decir, que es aquello que hace que cada cual sea uno. Ahora bien, es importante anotar que el derecho a la identidad personal aparece en nuestro constitucionalismo recién con la Constitución vigente de 1993. Hasta antes de la Constitución del 93 no se recogía, regulaba ni consagraba el derecho a la identidad personal, ¿no? Claro, ustedes me dirán, pero en la Constitución del 79, ¿no?, se estableció el derecho a la defensa del nombre propio. Ok, eso es cierto. Pero eso no puede tomarse como derecho a la identidad. Sí puede referirse a ello como el antecedente al derecho a la identidad. Porque el derecho a la identidad no solo comprende un plano registral, formal, como lo es el nombre, sino también apunta a características y particularidades psicosomáticas. Eso ha llevado a que el Tribunal Constitucional, en un caso que se llama Karen Mañuca Quirós, estableciera que el derecho a la identidad está conformado por dos planos, o dicho de otra manera, la identidad personal presenta dos planos: el denominado plano formal o de inscripción registral y el plano sustancial o de digitabilidad social. ¿Okay? Esto que les voy a hablar se desarrolla en esta sentencia Karen Mañuca Quirós, que fue un habeas corpus que presentó una persona que se había cambiado de sexo, transexual, ¿no?, y que no obtenía por parte del RENIEC un duplicado de su DNI, y porque además exigía que en ese duplicado se le consignara en la parte del sexo, ¿no?, en la parte del sexo se le consignara como sexo femenino, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos planos? El primer plano, como hemos visto, es el plano formal o de inscripción registrada, que supone el derecho a la individualización de la persona a través de signos distintivos como el nombre o el seudónimo, ¿no? Para todos nos queda claro que el nombre es una expresión gramatical, ¿no?, que es impuesta
determinada por los progenitores, ¿no? Ahora bien, el nombre está compuesto por el prenombre y los apellidos. El nombre de libre elección de los progenitores. El apellido atiende al origen de un tronco familiar, ¿no? El nombre y apellidos constituyen el nombre. El seudónimo, en cambio, es una expresión gramatical también que se emplea, se usa regularmente en ambientes vinculados al arte, la política, el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Estos no son adoptados por la propia persona, sino impuestos por el grupo. La importancia del seudónimo radica en que, conforme lo establece nuestro Código Civil, el seudónimo puede alcanzar o puede ser sujeto de protección jurídica cuando este, o sea, el seudónimo, adquiere el mismo valor para la persona que el nombre. Ustedes saben perfectamente que la Constitución admite la diferenciación, ¿no? Hay artículos constitucionales en los que se establece la legitimidad y la legalidad de tratos diferenciados, ¿no? Pero lo que no admite el constitucionalismo es la discriminación, ¿no? La discriminación es atentatoria contra la dignidad. La discriminación, a diferencia de la diferenciación, establece una separación entre superiores e inferiores, ¿no? La diferenciación entre iguales y desiguales tiene una connotación negativa a la discriminación. Entonces, se ha desarrollado una institución que se conoce como la discriminación promotora de la igualdad, o también la acción afirmativa o acción positiva. ¿Y en qué consiste esta figura? Consiste en una discriminación inversa con el afán y el propósito de promover la igualdad, ¿no? Es decir, la discriminación a la inversa o acción afirmativa son normas o reglas que generan una situación de discriminación, pero con el objeto de favorecer a grupos minoritarios, ¿no? Históricamente relegados, históricamente marginados, ¿no? A efecto de dotarlos con una protección agravada, especial y de carácter temporal, hasta que a través de estas medidas, ¿no?, se pueda homologar a estos grupos históricamente relegados con las mayorías. A eso es a lo que se llama discriminación promotora de la igualdad. ¿Qué efecto va a generar la acción afirmativa o discriminación a la inversa? Que el grupo discriminado es dotado de mayores prerrogativas que el grupo discriminador, ¿no? Lo que les decía hace un momento. Y además va a generar y provocar que el ex grupo discriminador es tratado legislativamente con menor prejuicio. Una de los estados donde más se aplica, o una de las regiones donde más se aplica la acción positiva o acción afirmativa,
es América, ¿no? Básicamente en derechos de naturaleza económico y social y derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, en materia de derechos políticos tenemos como ejemplo de acción positiva o afirmativa el referido a las cuotas electorales, las cuotas de género, ¿no? Ustedes saben que en la legislación electoral nuestra se establece que las listas congresales deberán estar constituidas por no menos de 30% de varones y de mujeres. Esta norma es una típica norma de acción positiva, que lo que busca es dotar a un grupo humano dentro del Estado, las mujeres, ¿no?, de auspicios, ¿no?, de motivaciones, de reglas que permitan acentuar y acrecentar la participación política de la mujer. Claro está que no lo dice de manera directa, expresa, porque señala no puede estar conformado por menos de 30% de varones o mujeres. Sí, claro. Pero de lo que se trata acá es de favorecer y estimular la participación política de las mujeres. No es las únicas cuotas políticas, acciones positivas en el Perú. Por ejemplo, también está la cuota de jóvenes, ¿no? 15%, si no me equivoco, en las listas a gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de culto, junto con los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la libertad de difusión, son calificados, rotulados en conjunto como derechos fundamentales de la persona como ser espiritual. ¿Y por qué esta denominación? Derechos fundamentales de la persona como ser espiritual. Porque el hombre, como todos sabemos, tiene una naturaleza binaria. El hombre es materia y espíritu. Y esa parte espiritual del hombre se ve expresada, reflejada en su capacidad o en su actividad psíquica, en su capacidad moral, en su capacidad estética, en sus manifestaciones estéticas, ¿no?, como expresión y reflejo de su vocación creativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hombre tiene un lado espiritual, un ser interior, ¿no? Y el derecho de un tiempo a esta parte ha resaltado la importancia de dotar de tutela jurídica a ese conjunto de atribuciones y facultades que forman parte de la vida interior del hombre. Y eso es a lo que en conjunto se conoce como derechos fundamentales de la persona como ser espiritual. Este
inciso 3 del artículo 2 de la Constitución Política, nos habla de 3 artículos, ¿no? O tres derechos: libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de culto. Ahí ustedes pueden apreciar, en relación a la libertad de conciencia, algunos instrumentos internacionales que son importantes por tratar o recoger este derecho fundamental. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes Ciudadanos y la Convención. Estos son antecedentes históricos que por razones del tiempo vamos a superar, ¿no? Acá tenemos 2 definiciones sobre libertad de conciencia. La de García Toma, que dice, consiste en la capacidad de pensar cómo se considere más pertinente. Se le entiende como la facultad de creer interiormente según el leal saber y entender, ello sin interferencia de sus congéneres o del propio Estado, ¿no? Es decir, en otras palabras, la libertad de conciencia comporta la facultad, la potestad que tienen las personas, los individuos, de creer internamente según su leal saber y entender. Y esa capacidad no está sujeta, limitada, regulada por órgano heterónomo alguno, ¿no? La única autoridad sobre nuestra conciencia somos nosotros mismos. Sierra Mucientes dice: se trata de un sistema de ideas o juicio que la persona se forma sobre las cosas, el hombre y la sociedad, que le permite obrar como ser racional en el cumplimiento de sus fines. En el tema de la libertad de conciencia, hay una institución importante que se llama la objeción de conciencia, y la definimos como la negativa personal por razones de arraigada convicción a someterse a una conducta exigida por el Estado. Es decir, la objeción de conciencia permite que una persona se niegue a acatar u observar una norma jurídica o una decisión política, porque se genera una situación de conflicto entre su conciencia y su deber ciudadano, ¿no? Es decir, se produce una colisión, ¿no? Un entrechocar entre mi convicción y mi obligación como ciudadano, ¿no? Entre lo que manda mi conciencia y entre lo que manda el Estado, a través de una norma o a través de una decisión política. Entonces, la objeción de conciencia justamente permite liberar, superar este conflicto entre el yo interior y mi condición de ciudadano. La objeción de conciencia entonces pretende ¿qué cosa? Primero, que exista congruencia entre los actos políticos jurídicos y la convicción arraigada del ciudadano, ¿no?
Es decir, la objeción de conciencia busca que exista una armonía entre lo que uno cree y piensa y lo que finalmente uno hace, ¿no? Congruencia entre los actos políticos jurídicos y la condición arraigada de un ciudadano. Exonera al objetante de conciencia del deber político jurídico en sí mismo, ¿no? Lo libera. Pero no lo coloca en una situación de privilegio, porque la objeción de conciencia también apunta a la prestación o carga pública alternativa, ¿no? Es decir, no se trata de que el objetante, en virtud de la objeción de conciencia, se coloque en una situación de privilegio en relación con el resto, sino de lo que se trata es de una sustitución de la obligación jurídica o política por otra obligación de igual importancia, ¿no? Que no sea contrario, que no afecte, que no atente contra la conciencia de las personas. Por ejemplo, ahora, hace no mucho, uno de los debates que mereció la preocupación, la atención de la sociedad fue el tema de la obligatoriedad del servicio militar, ¿no? Entonces, puede darse el caso de que una persona con una arraigada convicción filosófica o religiosa se niegue, por ejemplo, a enrolarse en el ejército, ¿no? Porque su conciencia, ¿no?, le impone una mirada, una visión, una concepción deontológica opuesta a la violencia y ciertamente totalmente contraria al hecho de quitar la vida de otro congénero. Si estuviéramos en un estado, o si el estado donde ocurre esto, ¿no?, donde se plantea la objeción de conciencia, reconoce valor legal a la objeción de conciencia, lo libera, ¿no?, exonera al objetante de esa obligación de enrolarse en el ejército para formar parte de la tropa, ¿no?, y fusil en mano defender la soberanía. Pero hace una sustitución de la obligación. Ok, te enrolamos, no vas a formar parte de la tropa ante un eventual conflicto bélico, no estarás al pie del cañón, pero por ejemplo, te enrolamos para que seas ayudante de cocina, para que hagas la limpieza de los pertrechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una sustitución, ¿no?, de la obligación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Algunas características de la objeción de conciencia. Acto ilegal o legal según determinación de la Constitución o la legislación infraconstitucional, ¿no? La objeción de conciencia puede ser legal o ilegal, eso va a depender del Estado, ¿no? ¿Qué cosa es lo que dice su Constitución y qué cosa es lo que dice
su legislación posterior o infraconstitucional. En el caso nuestro, en una sentencia del Tribunal Constitucional, que ahorita no se me viene que es el caso Tineo, no estoy muy seguro, mejor no me aventuro. El Tribunal Constitucional estableció, reconoció a la objeción de conciencia como un contenido nuevo del derecho a la libertad de conciencia. ¿Okay? Este caso trata de un empleado del Seguro Social este empleado del seguro, ¿no?, de salud, era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces ustedes saben que en los nosocomios, en los hospitales, el reparto del trabajo se da por turnos, ¿no? Entonces a él le tocó el turno de los sábados, ¿no? Entonces él se negó, invocando la objeción de conciencia. Él señalaba de que en su iglesia, ¿no?, de la cual era un fiel militante, un fiel miembro de la iglesia, ¿no?, los sábados, de acuerdo a la Biblia, debían ser dedicados única y exclusivamente al Señor, a Dios, ¿no?, a la oración, etcétera, etcétera. En consecuencia, él no podía trabajar en un día que, de acuerdo a sus creencias religiosas, debía estar exclusivamente destinado a Dios. Esto se judicializó vía acción de amparo y llegó al Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional le dio la razón, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional parece que tiene dos aspectos importantes. Yo les voy a conseguir, cuando esté con ustedes físicamente, ahí les voy a dar el dato exacto de esta sentencia, que es una sentencia bastante interesante. En esta sentencia, Francisco Francia, creo que es, se han mezclado las sentencias. En esta sentencia, el tribunal dijo dos cosas que para mí son las más importantes. Primero, reconoció la objeción de conciencia como un contenido nuevo dentro del derecho a la libertad de conciencia. ¿Okay? Segundo, determinó esta sentencia del Tribunal Constitucional que la objeción de conciencia era un derecho excepcional, ¿no? Es decir, sujeto a evaluación por parte del juez caso por caso. O sea, no era un derecho inmediato al cual uno accedía o lo ejercía per se, sino que su goce y ejercicio, su concesión, estaba condicionado a la ponderación y evaluación que haga el juez sobre el caso concreto, ¿no? En algunas constituciones el tema de la objeción de conciencia está expresamente establecido, como es la Constitución española del 78, es donde textualmente reconoce el derecho a la objeción de conciencia, ¿no?, en el caso del servicio militar obligatorio. Otra característica de la objeción de conciencia es la contradicción entre la conciencia individual y los alcances de una decisión política o norma estatal. Eso ya lo he comentado, ¿no? La objeción de conciencia se caracteriza por un entrechocar, ¿no?, una confrontación entre la conciencia individual y arraigada de una persona
y las reglas, decisiones o alcances de una norma jurídica o de una decisión política. Otra característica que es importantísima es que la objeción de conciencia es un acto personal, personalísimo y despojado de cualquier finalidad política. No se puede invocar la objeción de conciencia de manera colectiva y con un propósito político, porque esta per se es una acción personalísima y que carece de propósito político. Tiene que ver con el yo interior, ¿no? Con la tranquilidad interior de las personas, a no ser obligadas a hacer algo que atenta contra sus convicciones. Y por último, lo que también habíamos referido y señalado, solicitud de canje de obligación establecida por el Estado por una prestación sustitutoria de igual duración y calidad compatible con el interés general de la colectividad. ¿Okay? No estamos diciendo que se libera, se sustrae de cumplir con su obligación como ciudadano, sino de que se produce un canje. La libertad religiosa, ¿no? Carlos Santiago Nino define la libertad religiosa de la siguiente manera: libertad para profesar cualquier creencia que empecé a adherir a cualquier culto religioso o no adherir a ninguna. Es una derivación central del principio de autonomía de la persona. ¿Cuáles son los atributos jurídicos que genera la libertad religiosa? Facultad de profesión de la creencia religiosa que libremente elige una persona. En principio, la libertad religiosa conlleva, permite, consiste en la facultad que tiene uno de profesar la creencia religiosa que libremente elige. Pero también la libertad religiosa comporta la facultad de abstenerse de profesar creencia y culto religioso. Es decir, la libertad religiosa comprende tanto al creyente como al ateo. Supone la facultad de creer, profesar una religión determinada o de no creer en ninguna religión. Facultad de cambio de creencia y culto religioso. Es decir, de mutar de una religión a otra. Y por último, facultad de abandonar toda creencia religiosa. Bien, vamos. Y por último, facultad de declaración pública o de abstención de manifestar sobre la pertenencia a una confesión religiosa, ¿no? Es decir, la libertad religiosa también supone la facultad de socializar, de publicitar nuestra creencia religiosa o de mantenerla en reserva, ¿no? Mantenerla íntimamente, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos cumplido la parte de las sesiones a distancia y nos quedan 2 días en donde podemos debatir, discutir, conversar sobre estos y otros aspectos en forma presencial. Muchísimas gracias.